Necesitamos que la inflación baje y vamos a seguir actuando hasta que se consiga. Si las presiones inflacionistas no se abaten, tendremos que ser más agresivos. Atrevimiento o verdad, ese es el mantra que llevan repitiendo desde el comienzo del curso los bancos centrales y las palabras que retumban en los oídos de los inversores. Pero las bolsas y los bonos se han creído el mensaje solo a medias. Hace exactamente 10 años, si lo recuerdan, muchos inversores que estaban apostando contra la ruptura del euro tuvieron que replegarse rápidamente tras el famoso whatever it takes de Mario Draghi. El Banco Central Europeo actuó de facto comprando bonos de los países periféricos, pero se ahorró mucho dinero con esa mágica frase, el poder de la palabra. ¿Irá de farol en esta ocasión la señora Lagarde o irá con toda la artillería hasta el final, caiga quien caiga? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a Ponte en Acción. ¿Queda algún conejo en la chistera del Banco Central Europeo para subir los tipos de interés sin dejar tirados en la cuneta a los países más hiperendeudados, como el caso de España? Las expectativas de tipos de interés en Europa dan un 75% de probabilidad de que el Banco Central Europeo suba 50 puntos básicos los tipos de interés en la reunión de septiembre, y mucho de lo que diga hoy Christine Lagarde va a definir si de lo que estamos hablando es de una corrección o de un mercado bajista de larga duración. Todo el mundo anda de cabeza preguntando cuándo terminará la corrección en los mercados. Bien, pues acabará cuando lo decidan los bancos centrales. Acabará cuando los bancos centrales hayan completado su trabajo o digan que han completado su trabajo. Hasta entonces, los repuntes y los rebotes en las bolsas serán tentativas, ilusiones y pura fantasía. Hay otro hecho que conviene asumir y asimilar: la liquidez. La liquidez es cada vez menor en los mercados y eso está provocando a su vez, según analistas y muchos gestores, grandes oscilaciones en los mercados. Operaciones, por ejemplo, pequeñas por valor de 50 millones hunden o disparan a los ETFs o a los contratos de futuros sobre índices que en condiciones normales ni se enterarían. La liquidez es la base y la materia prima de los mercados de capitales. La facilidad con la que un activo puede convertirse en efectivo sin alterar el precio de ese activo. Esto no ha sido nunca una gran preocupación porque los bancos centrales han estado ahí, fabricando dinero de la nada en las sucesivas crisis anteriores, pero ahora el fenómeno es el contrario. Están destruyendo o tienen que destruir dinero para no seguir alimentando el fuego de la inflación, y eso empeora sí o sí las condiciones de liquidez. Y cuando comprar y vender un activo es más difícil, ahí es cuando surgen las distorsiones, los equilibrios, los desequilibrios, la confusión, el arriba y abajo, el sub y baja, y quién sabe si el detonante de futuras crisis. Y por eso, apostarlo todo ahora mismo a un suelo en los mercados no deja de ser una auténtica quimera. Vamos a mirar ya a tiempo real del mercado. Tal y como esperan los inversores, estas dos últimas jornadas son las que van a concentrar los movimientos más importantes de la semana a medida que aumentan los rendimientos de los bonos y el precio del petróleo hasta máximos anuales. El viernes, ya saben, el coco, la inflación en Estados Unidos. Están a esta hora repuntando los intereses y el petróleo. Lo que vemos hoy es que el barril de Brent ronda los 123-124 dólares, que la rentabilidad del bono alemán alcanza ya el 1,35 y al 10 años español acercándose al 2,5%. Las bolsas europeas han activado el freno y después de 2 días sin cambios, el IBEX 35 da un paso atrás hasta el punto de que ha llegado a perder en algún momento de la jornada a nivel de los 8.800 puntos. El VIX está en 24 puntos, el euro sigue anclado en los 1,07 dólares y en el mercado de las criptodivisas, Bitcoin sigue congelado cerca del nivel de los 30.000 dólares. Enseguida vamos a comentar las jugadas del día y lo que podemos esperar a partir de estos momentos. La primera llamada del día será Lin Securities. Vamos a hablar con Enrique Zamácola. En Momentum de la economía y los mercados sabremos cómo gestionan esta situación Juan Ramón Caridad, de la gestora GAM, y Hernán Cortés, de Olea Gestión. Y para los gráficos y el trading nos alumbrará Eduardo Bolinches, de Invertia. Empezamos. Enrique Zamácola, director de renta variable en Securities. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, se nota muchísima tensión un día más en los mercados, rendimientos de los bonos y el petróleo al alza, y las bolsas se mueven a la baja. Sí, bueno, y todos muy pendientes de la reunión del Banco Central Europeo. Creo que has estado, has hecho un muy buen análisis de lo que está sucediendo en los mercados. Ahora mismo estamos en esos momentos que se llaman de tensa espera, esperando a ver qué va a hacer el Banco Central Europeo, pero creo que uno de los grandes problemas que tenemos es, y creo que lo has apuntado perfectamente, es la escasez de liquidez. Llevamos ya muchísimo tiempo en el que vemos que la liquidez, aparte
de la que estaba de la que aportaba el Banco Central Europeo se estaba secando y bueno, y ahora una vez que vemos cómo los organismos internacionales se van retirando, pues se está viendo bueno, pues quién estaba desnudo y quién no estaba desnudo, ¿no? Vemos como las bolsas, el volumen se ha reducido a la mínima parte. Quizá de todo ello deberíamos recordar, yo creo que fue contigo, Fernando, con quien ya hablamos, bueno, de la torpeza de nuestro gobierno a la hora de implementar la tasa Tobin en un momento en el que primero la recaudación iba a ser ínfima, como efectivamente ha sido, y que además todo lo que iba a hacer era drenar la liquidez que hay, o la escasa liquidez que había fuera del apoyo que tenían, que han estado dando las diferentes instituciones internacionales. Creo que nos enfrentamos a una situación muy complicada. Vemos como ahora los bancos centrales tienen que retirar estímulos deprisa y corriendo cuando no se han hecho los deberes y no hemos atajado ninguno de los problemas estructurales que tiene la economía. Yo creo que aquí principalmente me refiero a la economía europea y muy en particular a la economía española. No hemos afrontado ninguno de los problemas estructurales. Hemos continuado a elevar la deuda, bueno, pues un poco aprovechándonos de la gran ventaja de tipos baratos y además tener un comprador fijo. Bueno, pues vamos a ver ahora qué es lo que pasa, porque efectivamente hay un papel muy complicado. No solamente tenemos que subir tipos para frenar la inflación, que recordemos, y no nos olvidemos nunca, es el principal mandato del Banco Central Europeo, pero que además bueno, pues las economías más endeudadas, las economías periféricas, van a pasarlo mal, ¿no? España, Italia, bueno, pues que no hemos hecho en los momentos en los que hemos podido, no hemos querido afrontar los grandes retos que tienen nuestras economías, nos hemos estado distrayendo con otras cosas y bueno, pues de esos lodos llegan estos barros. Cuidado, llevamos tiempo advirtiéndolo, nosotros estamos con una visión bastante prudente de los mercados y creo que en los próximos 12 y 18 meses vamos a tener que mantener un poco esa visión prudente. La pregunta es obligada, Enrique. ¿Esa cada vez mayor falta de liquidez podría llegar a provocar una nueva crisis en los mercados? De por sí solo la liquidez yo creo que no. Yo creo que tendría que juntarse más cosas. El problema es que se está juntando, ¿no? Estamos hablando de escasez de liquidez, pero sobre todo lleno de los problemas estructurales, ¿no? Elevada inflación, tipos al alza, economía bueno, pues en recesión o cerca de la recesión. Bueno, pues todo esto pues puede provocar una crisis en los mercados, ¿no? En el momento hay que ver cómo van a actuar el inversor minorista como inversor, porque en el momento que decida retirar sus ahorros de los mercados, como no haya contrapartida, que hoy por hoy no es fácil encontrarla, pues cuidado, porque sí que se puede provocar una sola crisis. Como decía, no creo que solamente sea un problema de la liquidez, sino que hay muchos más problemas y la liquidez bueno, pues puede agravarlos. Vamos ya con la reunión del Banco Central Europeo. ¿Irá en serio el Banco Central Europeo? Me refiero a si asumirá que la nueva realidad de otros bancos centrales es subir tipos de 50 puntos en 50 puntos básicos. Nosotros creemos que, bueno, es verdad que los mercados ya están anticipando elevadas probabilidades de subidas de 50 puntos básicos. Nosotros creemos que se va a mantener prudente. Creemos que lo más probable es que apueste por una subida de 25 puntos básicos. Como decía, tiene un equilibrio muy complicado, ¿no? Tiene que jugar entre parar la inflación. La inflación, si quieres, podemos entrar un poquillo ahí. No solamente es una inflación de demanda, que es lo que conseguimos parar subiendo los tipos de interés, o sea, conseguimos parar la demanda, frenar la demanda. También es básicamente el problema de la inflación es un problema de oferta, ¿no? Es no solamente cuando hablamos de inflación, bueno, pues los costes energéticos se están disparando, eso es un problema estructural, también lo hemos apuntado en bastantes ocasiones. Bueno, pues estamos ante bueno, pues un problema de oferta. Ahora mismo no hay suficiente oferta como para poder suplir a la demanda, y ese es el gran problema que tenemos, ¿no? Bueno, pues que llevamos unos años en los cuales pues no se ha permitido a las compañías energéticas, en particular a las petroleras, no se les ha dado un entorno en el que tengan
cierta visibilidad para poder afrontar las inversiones que hacían falta y así estamos, ¿no? Tenemos, como decía, una inflación, la subida de tipos de interés va a frenar la demanda, pero no va a conseguir que crezca la oferta. Entonces, bueno, pues tiene un papel muy, muy complicado ahora el Banco Central Europeo. Además, recordar los elevadísimos niveles de deuda pública que existen en los países periféricos, pues también tiene que medir muy bien qué va a hacer con los tipos de interés. No nos extrañaría que en el corto plazo el Banco Central Europeo apuntara a algún tipo de mecanismo en el cual bueno, pues permita socorrer a estos países porque vienen curvas, ¿no? Hay una situación muy compleja. Si cuando teníamos deudas de en torno al 60-70% del PIB nos preocupaba muchísimo el dinero que destinamos al pago de la deuda, pues ahora mismo que estamos en niveles reconocidos por encima del 100%, que esos reconocidos, pues vamos a tener serios problemas. Y ya sabemos eso cómo se combate, o algunas lumbreras del gobierno ya que están planificando, ideando un programa de reforma fiscal, precisamente eso para, bueno, pues combatir esos intereses de la deuda, pero bueno, es prácticamente Fernando, que la enfermedad. Es que ese es el problema, que aquí todo se ha apuntado en reformas fiscales, subidas de impuestos, más presión fiscal. El problema es que tenemos un gasto público absolutamente desbocado, descontrolado, y sobre todo tenemos un gasto público muy elevado, no productivo. Entonces, hasta que no venga alguien que la suficiente valentía como para, entre comillas, meter mano a ese gasto público desbocado, va a ser muy complicado. Va a ser muy complicado. La presión fiscal en España ahora mismo ya es elevadísima. En Europa también, pero en España especialmente, si hacemos bien los números. Claro, lo que pasa es que, bueno, pues el papel lo aguanta todo y hacer los números sobre la presión fiscal pues nos permite decir cosas que no son ciertas, ¿no? Pero la presión fiscal en España ahora mismo es como un 20 o un 30% por encima de los países de su entorno, ¿no? Pues ahí ya es muy difícil actuar ya, claro. Hablemos también, iba a decir, de la cartera modelo del Insecurities. Veo por aquí que tienen ustedes empresas como Repsol, Acerinox, Acciona, Ence, Santander, SACIR, Iberdrola. SACIR, que por cierto hoy podría, bueno, veremos lo que decide finalmente el seleccionador del IBEX 35, si incluye no a SACIR. Le iba a preguntar por estas empresas si tiene algo que ver con un modelo que reproduce un poco una cartera, construir una cartera antes de que empiecen a subir los tipos de interés, ¿o no tiene nada que ver? Vamos a ver, lo que estamos viendo es una cartera que es defensiva, es una cartera claramente defensiva. Ya llevamos tiempo apostando por una cartera defensiva. Un poco lo que Vale, tenéis que ya ir con... Lo que subyace a ello es un poco, es decir, bueno, vamos a tener compañías, vamos a tener acciones de compañías, bueno, pues cuya demanda no tenga mucha elasticidad respecto al precio, cuya demanda esté más o menos asegurada, y a partir de ahí luego compañías de materias primas, compañías que sean capaces de trasladar sus incrementos de costes a sus clientes, y es un poco lo que tenemos construido ahí, ¿no? Acerinox, Repsol, compañías de infraestructuras, pues es un poco la idea que tenemos. Y bueno, ya, el otro gran asunto que nos trae de cabeza, claro, la inflación, y la próxima semana tenemos también reunión de la Reserva Federal. ¿El dato que se publique mañana de inflación en Estados Unidos será tan decisivo? Sí va a ser importante, sobre todo, vamos a ver, va a ser importante y va a ser muy elevado. El consenso está hablando ya de repetir o incluso reducir un poco la inflación. Eso sería una buena noticia. Sobre todo un poco, va a seguir en niveles absolutamente insostenibles. Lo que nos va a decir este dato es, oye, ¿hemos conseguido tocar techo en la inflación o no? Entonces ahora todos los datos relacionados con la inflación van a estar siendo seguidos muy, muy de cerca. Bueno, pues esperaremos. Enrique Zamacola, director de renta variable en Insecurities. Un placer, muchísimas gracias, como siempre, por atender nuestra llamada, y un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Un abrazo y muchas gracias por darnos la oportunidad de expresar nuestras opiniones. Las 12:22 de la tarde, la verdad es que sí que nos trae de cabeza la inflación y la Reserva Federal, pero no solo por lo que sucede en los mercados, ¿verdad? Hacemos una pausa y enseguida vamos con Momentum de la economía y los mercados con Juan Ramón Caridad de GAM y con Hernán Cortés de Olea Gestión. Hasta ahora.
A veces